Hola chicos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a dar la solución de todos los acertijos matemáticos del mes de octubre. Antes de nada quiero daros las gracias por la participación que estáis teniendo en todos los shorts con acertijos matemáticos y te animo a que me dejes por comentarios si quieres alguna temática en específica. Oye profe, yo lo quiero con escudos de fútbol, yo lo quiero con frutas, lo quiero con bicicletas y yo los leo y lo preparo para lo siguiente. El primero de los acertijos de este mes fue el día 4 de octubre y tenía una temática relacionada con los insectos. Este ejercicio decía lo siguiente: si la suma de 3 abejas es 6, abeja menos hormiga es 1, hormiga más mariposa es 5, ¿cuánto valía mariposa por hormiga más abeja? Bueno, vamos a por ello. Si tenemos 3 abejas que es 6, nos va a salir que la abeja es 2, ¿verdad? 2 más 2 más 2 es 6. Ahora nos estaba diciendo que abeja menos hormiga es 1, es decir, 2 menos, vamos a poner una h de hormiga, tiene que ser igual a 1. Este va a pasar sumando y este va a pasar restando, así que 2 menos 1 es 1. Nos sale que la hormiga es también 1. ¿Vale? Ya tenemos la abeja y la hormiga. Y si la hormiga vale 1 y el resultado era 4, la mariposa, ¿vale? La mariposa nos va a salir que es 4. Y operamos cada uno de ellos, se nos queda 4 por ¿cuánto vale la hormiga? 1 más la abeja, que es 2. Importante, siempre haremos primero la multiplicación. 4 por 1 es 4, más 2, 6. Y este es el resultado del primero. El segundo de ellos fue el día 11 de octubre y la temática de este acertijo era con material escolar. En esta ocasión el acertijo decía así: la suma de 2 lápices es 6, lápiz menos tijera es 1, tijera por goma de borrar es 8. ¿Cuánto vale esta operación que tenemos aquí? Bueno, tenemos 2 lápiz y da 6, o sea que 3 y 3 sería 6 y nos va a salir que el lápiz tiene un valor de 3. Perfecto. 3, ¿a qué número tengo que restar? A 3 para que me dé 1. Pues la tijera, ¿vale? Nos va a salir que es 2, ¿de acuerdo? Entonces 3 menos 2 sería 1. Sabemos que la tijera es 2. ¿A qué número tengo que multiplicar para que me dé 8? La goma de borrar nos va a salir que es 4, ¿no? Porque 2 por 4 es 8. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Goma de borrar, 4. Más tijera, que hemos dicho que era 2, por el lápiz, que es 3. Muy importante, primero va la multiplicación. 2 por 3 sería 6 y 4 se nos queda 10. Si te gustan los acertijos, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los acertijos matemáticos que voy subiendo todas las semanas. El día 18 fue el acertijo donde teníamos la linterna, los faroles. Bueno, podríamos decir que tenía una temática de artilugios que sirven para iluminarnos el día a día. Este acertijo decía: si la suma de 3 bombillas es 15, bombilla menos linterna es 1, linterna por farol es 8, ¿cuánto valía esta operación? Bueno, vamos a por él. 3 iguales dan 15, o sea que 15 entre 3 es 5. Así que nos sale que la bombilla nos va a salir que es 5. ¿De acuerdo? 5 más 5 más 5 es 15. ¿A qué número le tengo que restar 5 para que me dé 1? Pues la linterna ya sabemos que vale 4. ¿Y el farol? Pues vamos a ver. ¿Qué número tengo? Este valía 4. ¿Por qué número le tengo que multiplicar para que me dé 8? Pues el farol es 2. Y nuestra operación será farol. A ver, ¿cuánto vale el farol? Es 2. Lo vamos a multiplicar por la linterna, que era 4, y le vamos a sumar la bombilla, que sería 5. 2 por 4, recordamos primero la multiplicación siempre. 2 por 4, 8, más 5, se nos va a quedar 13. Y el último del mes, el día 25, era la temática de la Fórmula 1. Vamos a por el último, en honor a nuestro queridísimo Fernando Alonso. Ya sabemos que la suma de 3 cascos sería 12. ¿Qué número es? Pues 4 más 4 más 4 es 12. Lo que vimos, 12 entre 3 se quedaría 4. Así que el casco nos va a salir que es 4. El coche de la Fórmula 1 más ese casco es 9. ¿A qué número le tengo que sumar 4 para que me dé 9? Bueno, pues el coche nos va a salir que es 5. Y ese coche más la bandera de cuadros tiene que ser 12. Así que la bandera nos va a salir que sería 7, ¿no? Porque 5 más 7 es 12. Y ahora llega nuestra operación final. Coche hemos dicho que era 5,
más el casco, que era 4, y lo vamos a multiplicar por 7. 4 por 7, siempre lo primero la multiplicación. 4 por 7 sería 28, más 5, 33. No podía ser otro resultado. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar a resolver las dudas de si lo tenía bien o no lo tenía bien y cómo resolver este tipo de acertijos. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a gustar. Suscríbete al canal y dale like al vídeo en caso de que no lo hayas hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.